Desde el escaño estoy un poco impedida porque no tengo gafas y voy a tratar de ser breve en todo caso. Señora Fernández, no hay nada peor que le pase a la oposición que repetirse una y mil veces, que repetirse como el ajo, porque inevitablemente nos retrotrae aquella desgraciada máxima de Goebbels que consistía en repetir una cosa una y mil veces, una mentira una y mil veces, tratando de que pareciera una verdad. En todo caso, señoría, en todo caso, yo no tengo, la verdad, nuevas respuestas ni nuevos argumentos que darle sobre esta cuestión que las que abundantemente se le han dado ya durante esta legislatura. Yo no creo que sea casualidad que ustedes desempolven una PNL del año 2015, es decir, de hace casi 4 años, del inicio de la legislatura, porque aun siendo ustedes bastante previsibles, yo supongo que algo nuevo, diferente y un poco más innovador tendrían para traer a este pleno, ¿no? Se trata más bien de un tufillo electoralista de repetir y repetir y R que R con la misma cosa. Mire, me tomé la molestia de poner palitos a las veces que usted dijo sector público mastodóntico y lo repitió hasta en 5 ocasiones. No pensará que va a ser más, o 6, bueno, 6. No pensará que va a ser más mastodóntico por más veces que usted lo diga. Dice también, por ejemplo, que está usted a favor de la sanidad. ¿Cómo no va a estar usted a favor de la sanidad pública? Pero no admite que fue gracias a unas entidades del sector público autonómico que se hicieron en Asturias 2 hospitales, el Álvarez Buía y el UCA, señoría. Eso se le olvidó decirlo. La reestructuración del sector público asturiano ha sido tratada, contestada, detallada, desmenuzada en esta Cámara en tal número de plenos, comisiones, a través de preguntas, interpelaciones, mociones, proposiciones no de ley, que si digo que lo fue en una docena de ocasiones, seguramente me estaré quedando muy corta. Ese proceso de reestructuración, que fue de ámbito nacional, lo recordará, fue una iniciativa del Gobierno central, del suyo, por cierto, del señor Rajoy. No sé si lo recuerda eso. Bien, fue de ámbito nacional, afectó, por tanto, no solo a Asturias, sino al resto de comunidades autónomas. Concluyó, señoría, está cerrado. A 1 del 2017, con una serie de informes que hizo también el Gobierno de su mismo color político, y qué casualidad, oiga, que en la conclusión de esos informes dice que Asturias es una de las 3 comunidades autónomas en España que hizo perfectamente sus deberes, es decir, que cumplió con todos los compromisos que asumió en ese proceso de reestructuración, incluidos los económicos, que, por cierto, también ha hecho usted otra trampa al solitario hoy. Hace una PNL preguntando por los ahorros, pero luego no habla usted de los ahorros, habla de las mamandurrias, que le tengo que recordar que el copyright de esa expresión también lo tiene su compañera Esperanza Aguirre. Así que hoy no nos ha traído usted muchas novedades que digamos. Le citaré porque ha habido tal cantidad, le repito, el número de ocasiones en que la consejera de Hacienda aquí presente y el sector público ha tenido ocasión de explicarles de una manera mucho más amplia de lo que yo puedo hacerlo aquí hoy esta cuestión, que voy a citarle solo las 2 últimas, las más recientes. Una del 3 de mayo de 2018 ante una pregunta del Grupo Popular, donde cuantifica con detalle los ahorros producidos en ese proceso de reestructuración. Léanse ustedes el diario de sesiones. Y otra del 11 de octubre último, o sea, hace nada, en una pregunta del Grupo Foro Asturias, que también presenta hoy, por cierto, una enmienda para preguntar por la deuda del sector público autonómico. Resulta que en la formulación de esa pregunta que ustedes hacían entonces, señores de Foro, aquí ya se va notando la sintonía que tienen con el Partido Popular. Resulta que en la formulación de esa pregunta usted acude a una serie de informes, habla de la sindicatura, habla del Banco de España, bueno, hace ahí un barullo terrible de datos heterogéneos que compara entre sí, pero dice con contundencia, cuantifica con contundencia la cantidad de la deuda que tiene el sector público. ¿Para qué pregunta por ella entonces? Si ya la conoce usted y la conoce de sobra. Bueno, miren, y para concluir, si no le sirven los informes del Ministerio y se empeñan de forma torticera en reiterar este asunto a su pura conveniencia, solo puedo decirles que ideologizan hasta tal punto este asunto tan trasnochado
que aniquilarían, si pudieran, cualquier sector público en Asturias. Si se trata de deuda y quieren expertos, pueden acudir a un informe que salía ayer mismo en la prensa nacional, donde decía que la herencia de la era Rajoy eran 418.622 millones de euros más de deuda en 2 mandatos. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Eso le parece bien? Señora Fernández, un gobierno que subió los impuestos, que no contuvo lo suficientemente el déficit y que nos elevó la deuda al 98% o al 99% del Producto Interior Bruto. Para especialistas en deuda, ustedes, señoría.